Ojo, buenas Bien, noches. bien, gracias. Buenas noches. Bueno, entonces, mucho gusto. Mi nombre es Astrid Botina Benavides. Soy orientadora del Centro de Desarrollo Empresarial SENA, más conocido como Emprendimiento o Fondo Emprender SENA. Esta noche el instructor Arnulfo me compartió un momento de de su ficha, de su clase, para yo brindarles una información muy importante. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si ya ven mi pantalla. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad de este espacio? Es que ustedes, que son los aprendices, tienen una etapa, cuando finalizan la etapa electiva, pasan a la etapa productiva. Y hay una modalidad con nosotros que pueden culminar esa etapa productiva mediante la modalidad de proyecto productivo, ¿sí? Mediante un proyecto en el cual ustedes decidan emprender, crear su propia empresa, o si ya tienen una empresa o un emprendimiento en marcha, pues poderlo ejecutar. ¿Listo? La idea de esto es que nosotros nos articulemos pues con ustedes y con el público en general para generar un trabajo digno, ya sea de manera individual, generando su propio empleo, o el empleo asociativo, ¿sí? Que ustedes se asocien con familia, con amigos, con conocidos, con compañeros de su mismo rol, puede ser con los mismos compañeros de ahí, del SENA, y formen una asociación para que generen su autoempleo o más empleos. ¿Listo? Todas las rutas nosotros de emprendimiento empiezan con una orientación. ¿Qué es la orientación? Pues lo que yo les estoy dando, una información, orientación, en el cual se les explica en qué consiste, cómo se hace y cuáles son los requisitos para acceder a los servicios. ¿Listo? La idea es que ustedes quieran emprender. La idea es que saquen adelante un proyecto productivo, una empresa, que sean sus propios jefes, que generen empleo, y pues ustedes como aprendices que tienen esta etapa productiva, pues la puedan validar mediante un proyecto productivo, ¿sí? Ustedes cuando estén en la etapa productiva, firman un contrato eh, de, pues, podríamos decirlo como de culminación con nosotros, y una vez ustedes ya se legalicen ante Cámara de Comercio, más adelante les explico, pues esa etapa productiva queda, queda avalada. ¿Listo? En la ruta de emprendimiento iniciamos pues con la orientación, como ya les decía. Es muy importante que se registren en el chat. Les dejé el QR de asistencia, porque ese es el primer paso para validar que ustedes sí asistieron a la orientación. Sí, eso es el primer requisito. Si no hay orientación, no se puede seguir los siguientes pasos. Una vez terminemos esta orientación, lo que sigue es un acompañamiento, una ideación de su modelo de negocio, ¿sí? Formular su proyecto. Esto se hace mediante un entrenamiento, mediante unos bootcamp. ¿Qué son los bootcamp? Pues unos pasos a seguir, que son 4 bootcamp de manera virtual, que se los hace
cuando las personas no están legalizadas, o sea, no tienen cámara de comercio ni RUT de su emprendimiento, de su empresa. Entonces, en este caso, se hace 4 entrenamientos para cada entrenamiento se los hace de manera virtual. Cada entrenamiento dura de entre 2 a 3 horas. Y la finalidad de esto es pues materializar su idea de negocio, su proyecto con el formato de Fondo Emprender. Entonces, ¿cómo funciona esto? En el primer entrenamiento les orientamos a cómo diligenciar del punto 1 al 4, en el segundo entrenamiento del 4 al 8 y así sucesivamente hasta culminar todo el formato de proyecto, ¿sí? Se hace una evaluación mediante un jurado, 3 jurados de emprendimiento, y se mira si ese proyecto es viable o no es viable. Si ese proyecto es viable, se asigna un orientador específico para que trabaje de la mano con ustedes, ajusten ese proyecto, miren cuál es el rubro económico que van a pedir, que necesitan ustedes para que su emprendimiento crezca y se le asigna a una convocatoria, se lo envía a una convocatoria. Nosotros en el SENA ofrecemos 3 servicios: el servicio de otras fuentes de financiación, Fondo Emprender y fortalecimiento. A ustedes como aprendices les sirve lo que yo les decía. Eh, en realidad les sirven todos los 3 servicios que ustedes miran, pero hay 2 que particularmente son de la mayoría de interés de los aprendices. ¿Por qué? En otras fuentes de financiación, se hace una ideación del modelo de negocio, ¿sí? Si ustedes tienen una idea de emprendimiento o tienen un emprendimiento en marcha, se formula un plan para la creación y la puesta en marcha de la empresa, ¿sí? Este recurso tiene que ser de su bolsillo. Al momento de legalizarse, al momento de legalizar su proyecto, de formalizar su proyecto ante Cámara de Comercio, esta legalización sí es con recursos propios, ¿ya? Es relativo al momento, varía entre 60.000 a 90.000 pesos el costo de la formalización del proyecto en Cámara de Comercio de la empresa. Y otras fuentes de financiación, pues les sirve a ustedes como modalidad de proyecto productivo, ¿sí? Cuando estén en la etapa productiva, les es válido para ustedes. Entonces, aquí es muy importante porque pues con esto ustedes pueden validar lo que les decía, su etapa productiva. Hay muchas personas que tienen ya diferentes, al momento de la etapa productiva, pues un contrato, tienen el contrato pues de las empresas, tienen prácticas, bueno, en fin, pero en este caso a ustedes les serviría esto como modalidad de proyecto productivo también para culminar su etapa productiva. ¿Listo? Es lo mismo, consiste en una orientación. En este caso no haríamos entrenamientos porque no lo vamos el proyecto a llevar a convocatoria Fondo Emprender porque pues es con su recurso. La formalización de esto es con su recurso propio, entonces lo que se hace es la orientación, mirar cómo la ideación y qué tan viable es ese proyecto. La formulación de ese proyecto se constituye mediante Cámara de Comercio la empresa y se le da puesta en marcha a esa empresa. ¿Listo? Otro servicio es el servicio de fortalecimiento. El servicio de fortalecimiento eh, es para las iniciativas productivas, los emprendimientos, las empresas que ya están legalizados, o sea, que ya tienen Cámara de Comercio, ¿sí? En este punto, la Cámara de Comercio, el emprendimiento o la empresa debe estar legalizado por un año, ya debe tener una trayectoria de mínimo un año. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se le hace a ustedes un diagnóstico,
Se mira en qué estamos débiles el emprendimiento, la empresa, cómo fortalecer esa empresa y se solicita un capital semilla mediante el Fondo Emprender para fortalecer esa empresa. Ese capital semilla es condonable, que quiere decir que no es reembolsable. Si ustedes cumplen con cabalidad el plan del negocio y todo lo que se estipula que para qué necesitan ese recurso económico, pues es un capital que a ustedes les apalanca a crecer su emprendimiento o su empresa y no tienen que devolverlo. ¿Listo? En este caso, en el 2026 se está teniendo como más amplitud a las asociaciones. Entonces, los recursos van del 70% para proyectos asociativos. Estos proyectos asociativos pueden ser para los que ya estén constituidos, conformados mínimo por 5 personas, ¿sí? La asociación es tanto para las que apenas se vayan a constituir o para las que ya vienen constituidas, debe tener un mínimo de asociados de 5 personas. Y se está dando también el 30% para proyectos individuales. ¿Listo? En este caso, bueno, hay unos requisitos que son ser colombiano mayor de edad, que sean aprendices del SENA y que hayan finalizado la etapa dentro de los 24 meses como egresados, ¿no? En los programas ya que hayan culminado. Estudiante que se encuentre cursando los últimos 2 semestres de su formación o que haya completado el 80% de los créditos académicos. Estudiante que haya ya cumplido con las materias dentro de los últimos 24 meses, ya que ya haya concluido y todos, tanto si no son aprendices SENA, si no son egresados SENA, pues deberán ser estudiantes con título de programas reconocidos por el Estado. Sí, pueden ser técnicos, tecnólogos, profesionales, magíster, doctores, en fin. A día de hoy, 2026, todas las personas se pueden presentar y postular. Entonces, los ciudadanos colombianos vulnerables, la población campesina, economía popular, ¿a qué se refiere la economía popular? A esos pequeños nichos de mercado que vemos a diario, por ejemplo, la tienda de la esquina, la miscelánea, el señor que vende en la esquina, el café, las arepas. Para la población campesina y para esta economía popular no se pide ningún requisito. Acá teníamos que se haya cursado al menos 48 horas de formación en programas del SENA, pero no, este año para población campesina y economía popular no hay ningún requisito. Listo. En general se puede presentar todas las personas, pero para el caso de grupos asociativos de campesinos de economía popular no requiere ningún tipo de formación. Para el caso de grupos asociativos de aprendices SENA deben ser mayoritariamente aprendices de formación titulada. Para el caso de grupos asociativos de aprendices egresados deben ser mayoritariamente aprendices de formación titulada. Para el caso de grupos asociativos de egresados, solamente egresados SENA. Bueno, vamos a la parte importante, interesante. Para este año 2026 hay unos montos, si ustedes quieren, entonces, digamos, ustedes no quieren la modalidad del proyecto productivo mediante otras fuentes de financiación, o sea, mediante con su recurso propio. También entonces tienen la opción de participar con nosotros mediante la línea Crear individual o crear asociativamente. Pero esa etapa productiva se les valida una vez a ustedes concursen en la convocatoria y una vez les hayan asignado el recurso económico. Una vez se esté puesto en marcha el proyecto, ¿sí? Porque tienen que ser proyectos productivos. Entonces, si su proyecto, si su emprendimiento
se le asigna un recurso económico y se pone en marcha esa empresa con ese modelo de negocio, con ese plan de acción que vamos a generar, ahí se valida la etapa productiva, antes no. En cambio, en la primera forma que les expliqué de otras fuentes de financiación es una vez ustedes legalicen su emprendimiento, legalicen su empresa, ¿sí? Porque es con su recurso propio. No hay que esperar a que, en este caso, con Fondo Emprender, a que sean beneficiarios de la convocatoria y se ponga en marcha ese emprendimiento. Pero tienen esas dos opciones. Solo que una pues es más corta, más rápida porque pues es simplemente que se legalicen y esta otra pues también es legalizarse, pero con recurso de apalancamiento de Fondo Emprender. ¿Cuáles son los recursos para este año? Si usted tiene un proyecto individual, si yo tengo mi emprendimiento y no quiero asociarme con nadie y quiero emprender de manera individual, así usted genere uno, tres empleos o cinco empleos, si usted genera su autoempleo, si genera tres o cinco empleos, el monto máximo a solicitar al fondo son 73.500.000. Pero en cambio, si se asocia, recuerden que son mínimo 5 personas las que se deben asociar. Entonces, número de asociados entre 5 y 9, mínimo son 5, a 9, pues miren, y que generen 7 empleos, o sea, ya los 5 de los asociados más 2 empleos que generen serían 7 empleos que están generando. El monto a financiar, el monto de apalancamiento son desde 200 hasta 300 salarios mínimos vigentes. Imagínense, son, pongámosle, 500 millones de pesos. Y así va aumentando según el número de asociados y los empleos que ustedes vayan a generar. Entonces, por ejemplo, en este caso que es el más alto, si son 27 en adelante y van a generar 10 empleos, mire, el salario va desde 900 salarios mínimos legales vigentes hasta 1.100 salarios mínimos legales vigentes. Para las convocatorias de este año, estos son los presupuestos para economía campesina, multisectorial. Mire, para ustedes jóvenes emprendedores son 27.000 millones de pesos. Entonces, es muy importante que también se animen a emprender, se animen a concursar, porque hay recurso, aquí el recurso a veces se pierde, no sé, claro, me deben sentir, por ejemplo, mi acento, yo no soy de acá, soy de Nariño, de Pasto Nariño, y allá sí los recursos se ejecutan con totalidad. En cambio, acá casi no se presentan proyectos, entonces la idea es que se presenten proyectos para que podamos ejecutar los recursos y pues, ¿qué más? Que si se los necesita, se necesita generar empleos. Listo, el acompañamiento también es igual. La ruta emprendedora inicia con la orientación, se mira si ese proyecto es viable, se formula ese proyecto, se da una acreditación, ¿sí? Esa acreditación se mira pues si usted cumple con todo lo establecido en los términos de la convocatoria. Y los usos de los recursos del capital semilla son para adquisición de maquinaria, equipo, software, adquisición o remodelación, no se da para construcción, ¿sí? Pero sí se da para adecuación y remodelación en el caso de que usted quiera adecuar un local, necesite un local, necesite tener su propio lugar donde ejecutar su emprendimiento, entonces se puede adecuar, remodelar, pero no debe superar el 20% del total del monto solicitado al fondo. Se da para adquisición de vehículos que tengan relación directa con la actividad productiva, ¿sí? Pero no debe superar el 15% también del valor total superado, solicitado al fondo. Se da para montaje industrial, adecuaciones técnicas, pero no debe superar el 50% del total del valor solicitado al fondo. Costos que se generan por concepto de licencias, registros, capital de trabajo como para ustedes. Entonces yo tengo un emprendimiento y necesito materia prima, pagarle los salarios a mis colaboradores,
arriendo del local, los servicios públicos, necesito a mis colaboradores darles dotaciones, la publicidad de mi negocio, marketing, bueno, en fin, para todo esto se da el capital en el fondo. Adquisición e implementación de franquicias, pago de tasas de registro de derechos de propiedad intelectual. ¿Qué no se financia? ¿Para qué no se da el capital semilla? Para compra de bienes inmuebles, entonces no se da para la construcción ni para compra que no estén relacionados con la iniciativa empresarial, adecuaciones o remodelaciones que no conformen el proceso de dotación técnica y que no sean indispensables para la iniciativa empresarial, estudios de factibilidad de proyectos, porque pues si ya estamos en este punto, es porque ya le hicimos un estudio de que su idea de negocio, su emprendimiento, su empresa es factible, es viable, entonces no se da en este caso adquisición de vehículos que no tengan nada que ver con su emprendimiento, con su empresa, pago de pasivos, deudas, dividendos o recuperación de capital, compras de acciones, derechos bonos, formación académica, derechos o inscripciones a eventos comerciales, gastos de viaje y desplazamiento y inscripción ante Cámara de Comercio. ¿Listo? Las condiciones para acceder a esta ruta emprendedora es que sean colombianos, como les dije al inicio, ser mayores de edad y que cuenten con todas las facultades legales para suscribir contratos, porque una vez, si ustedes participan en la convocatoria y salen beneficiarios del recurso, pues tendremos que hacer un contrato porque las dos partes, tanto como el SENA, como ustedes como emprendedores, pues tienen que asumir unas responsabilidades de parte y parte. No tener nexo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni segundo afinidad, ni primero civil con funcionarios o contratistas del SENA. Por ejemplo, en mi caso, pues yo no puedo tener hasta el cuarto grado de consanguinidad ningún familiar ni nada que se pueda postular a estas convocatorias no deberse asignado anteriormente recursos. Entonces yo en el 2025 concursé con el fondo, en una convocatoria con el Fondo Emprender y me asignaron unos recursos económicos, pero en el 2026 quiero volverme a presentar a las convocatorias. No, ya no se puede, ya estaría por fuera porque solo se puede presentar una vez no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad. Entonces, por ejemplo, aquí entran todas las sillas, no tienen que tener ninguna anotación en Procuraduría, Contraloría, no tienen que tener medidas correctivas, no tienen que tener el REDAN al día. ¿Qué es el REDAN? El REDAN ahora es un certificado de deudores alimenticios. Entonces, si usted es mamita y es papito, hoy no ha pasado la cuota de alimenticia de su hijo, pues entonces tiene que ponerse al día porque ahí le va a aparecer la anotación, ¿sí? Entonces, en resumen, no tiene que tener ninguna inhabilidad, ¿sí? Para contratar con la ley. No estar desempeñando ningún cargo público y no contar con ningún tipo de vinculación laboral o contractual con el servicio de aprendizaje SENA, excepto el que ustedes tienen, que es el contrato de aprendizaje. ¿Listo? En este caso se hace lo mismo, pues la ruta es por la orientación, la ideación, la formulación, se acredita ese proyecto, se pasa la postulación del proyecto, se evalúa si es viable y se asignan los recursos. Bueno, el contrato de cooperación, lo que yo les comentaba, que si alguna vez a ustedes les asignen el recurso de la convocatoria, si salen beneficiarios de la convocatoria, hay que cumplir con unos ciertos requisitos, ¿sí? Esos requisitos son que cumplir con las actividades según lo aprobado. Entonces, ustedes, ese proyecto, ese formato que se hace de plan de negocio, el proyecto, ahí se hacen se asignan unas actividades a desarrollar. ¿Por qué? Porque estos proyectos
van a ir ejecutados máximo en 12 meses. Entonces, hay que cumplir con lo que planteemos en ese proyecto que se va a ejecutar, ¿sí? Usar los recursos exclusivamente para lo estipulado en el plan de negocios. Entonces, si yo en mi proyecto, en mi plan de negocios, dije que esa plata, ese beneficio económico que solicite al Fondo Emprender, lo requiero para nómina, para herramientas, para maquinaria y equipo, para dotación, un ejemplo, pues entonces tiene que ejecutarse ese recurso económico para eso. No se puede utilizar el recurso económico para otras cosas que no tengan que ver con su modelo de negocio, ¿sí? En este caso es muy importante que tengamos en cuenta que los proyectos se ejecutan hasta en 12 meses, pero si ustedes ejecutan el recurso en menor tiempo, pues mejor, les queda el capital semilla para ustedes y ya, pero si se da un plazo hasta de 12 meses e inclusive unas prórrogas, unas prórrogas, perdón, dependiendo del proyecto, hasta máximo de 4 meses más. ¿Listo? ¿Qué es lo que se quiere? Que ustedes pues generen el empleo, generen su propio empleo o los empleos que dicen que van a generar con este emprendimiento, con esta empresa, que hagan eventos de mercadeo. ¿Por qué? Pues porque es importante para ustedes que sean reconocidos, que su emprendimiento, su empresa sea reconocida, que ejecuten una ejecución presupuestal, o sea, que ejecuten con totalidad el recurso. Entonces, digamos, si yo me presenté de manera individual y me asignaron 73,5 millones, pues entonces que se hayan ejecutado todos esos 73,5 millones, ¿sí? Cumplir con el índice de necesidades insatisfechas, las contrapartidas. ¿Qué son las contrapartidas? Unas invitaciones que a ustedes les hacemos, suponiendo, yo ahorita les estoy dando esta orientación y yo pude invitar a un emprendedor que ya se le asignaron recursos a que les cuente cómo fue su experiencia y cómo ha sido su experiencia al emprender con Fondo Emprender. Entonces a ese emprendedor se le validan unas contrapartidas. Esas son las contrapartidas, que él cuente cómo ha sido su experiencia y que ustedes cumplan con un cierto porcentaje de producción y ventas que sean sostenibles en el tiempo, que no su proyecto, su empresa solo se sostenga cuando tengan el recurso del Fondo Emprender, sino que una vez termine el contrato con nosotros, pues su empresa siga produciendo, siga vendiendo, si es que es de productos o servicios, y se mantenga y siga creciendo y generando empleo. Esa es la idea. El fortalecimiento es lo que les había comentado, que son para las personas que ya están constituidas en Cámara de Comercio por un año. Entonces aquí se hace un diagnóstico empresarial, se hace un informe del diagnóstico de cómo está, lo que les había expuesto anteriormente, para ver en qué estamos débiles y en qué necesitamos fortalecer ese emprendimiento, esa empresa. Y la idea de esto también es generar empleo, unas contrapartidas y que se sostenga la empresa en el tiempo. Lo mismo, los recursos deben asignarse y gastarse de la misma manera y eso sería todo. Entonces, para ustedes, pues es importante, chicos, que tengan en cuenta que no solo por cumplir, digamos, y validar su etapa productiva, lo puedan hacer con nosotros, sino también ustedes porque tengan su propio empleo, sean sus propios empleados, sean sus propios jefes, digámoslo así, y tengan y generen empleo. Entonces, la idea es que emprendamos, tengamos esa iniciativa de emprendimiento que todavía estamos muy débiles en hacerlo. Y de paso también pues pueden validar con nosotros la modalidad de proyecto productivo, legalizándose con sus recursos o legalizándose con recursos del Fondo Emprender. Eso sería
Sería todo. ¿Tienen de pronto alguna duda? Recuerden, por favor, en el chat les compartí el link de Profe, asistencia. profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, lo que pasa es que venía ahorita en la moto, pero sí estoy interesado de pronto en el asesoramiento y demás con lo de emprender. ¿Cómo sería? Entonces, la idea es que primero diligenciemos el link de asistencia que les compartí en el chat. Por favor, ese es el primer paso de asistir a una orientación, ¿sí? Para iniciar la ruta de emprendimiento. Si ya tienes un proyecto constituido, o sea, ya tienes Cámara de Comercio, este proyecto tiene que estar en Cámara de Comercio mínimo un año. Si todavía no estás constituido, pues perfecto, iniciamos la ruta de emprendimiento que se da primero con la orientación, luego unos entrenamientos para desarrollar el formato, el proyecto que se va a enviar a la convocatoria y posteriormente, pues, si sales beneficiario del recurso, pues se hace el acompañamiento con nosotros de cómo ejecutar y poner en marcha ese proyecto, esa empresa. Si en caso de que solo se quiera para modalidad de proyecto productivo, en el caso de ustedes, para validar la etapa productiva, también en el momento en el que ustedes ya se encuentran en la etapa productiva, ahí en el chat también les compartí mi número, se contactan conmigo y les hacemos el acompañamiento para todo lo que tenga que ver con la validación de su etapa productiva. Profe, ¿nos puede compartir nuevamente el número, por favor? Listo, ahí ya se los compartí nuevamente al chat y el link de asistencia. Eso sería entonces, si no hay más preguntas. Entonces, igual, de todas maneras, quedo atenta. Si tienen de pronto casos en particulares, me pueden escribir y conversamos. Y ya cuando estén en la etapa productiva, igual, si quieren validar esa etapa con nosotros, estaré atenta. Y muchas gracias, instructor, por el espacio, por el tiempo. Cualquier cosa, pues yo me encuentro en la oficina de emprendimiento los lunes y los jueves de manera presencial y si no, pues me pueden escribir o llamar al número que les compartí. Muchas gracias. Ok, instructora, usted muchas gracias por la Listo, información. profe, muchas gracias. Gracias, Hasta profe. luego, que estén bien. Bueno, Gracias, hasta gracias, luego. muchas gracias. Bueno, muchachos, buenas noches. ¿Cómo van? Bien, profe, gracias a Buenas noches, Dios. ¿Qué profesor. tal? Bueno, Bueno, profe, buenas noches. ¿Cómo está? ¿cómo van con la entrega de evidencias? Por ahí, por ahí De se eso me le están, Profe, queríamos hablar, excelente, profe. profe. Solamente tengo ahí por ahí se el me están inconveniente con esa que le dije, apareciendo. profe. Ajá, sí, sí, sí. Van a mirar a ver cómo hacemos. Pero ahí me están apareciendo hologramas que hace rato no los veía y están apareciendo otra vez. Qué pena, profe. Ahí le estoy adelantando lo que más puedo, señor. Adelanté bastante trabajo y ya se les he enviado ahí, señora, por el otro medio. Pero olviden que con los demás instructores, ¿cómo van a hacer, no? Sí, sí, señor. Ya me he comunicado con él y con ellos y también les he Ajá. enviado ahí los trabajos, señor. Ah, bueno, listo. Yo quería comentarles lo siguiente. Resulta que la semana entrante, pues hasta hoy me programaron la cirugía en uno de mis ojos, ¿de acuerdo? Voy a estar incapacitado no menos de una semana o alguito, póngale 10 días. Entonces, para que por favor, pues yo me voy a ausentar esos días
de la semana entrante, mejor dicho. Ausentar en el sentido de que no nos vamos a conectar conmigo el martes, que es cuando lo estamos haciendo, pero por favor traten de, mientras yo no estoy presente, digamos, desde la virtualidad, traten de ponerse al día con las actividades, ¿no? Porque durante ese periodo posoperatorio no puedo ni levantar la cabeza, porque es una operación de retina y eso es un tanto delicada, ¿listo? Listo, profe. Profe, una Entonces, pregunta. sí. Hay un cuestionario que es suyo. Ese todavía no está No, habilitado. no, no, ese cuestionario no es mío. Ojo, yo no tengo ningún cuestionario. No. Debe ser de TICS. No, cuestionario yo no tengo con la competencia que estamos abordando, que es estructurar perfiles. No, ahí no hay cuestionarios. Hay unos foros, hay un foro y que está abierto hasta el 30, creo. Pilas entonces con los del foro, los que no han participado en el foro, para que lo hagan. Profe, una preguntita, señor. ¿Qué más actividades tenemos con ustedes para ir adelantando, señor? Les voy a compartir la, la guía que sigue, pero entonces arranca ya les verifico cuándo arranca esa guía. Sí, profe, eso Es, mismo le iba a Eso, para preguntar. ir más o menos Ya adelantando, profe. terminamos de pronto para ir avanzando en otra. sí, sí, ya les, Y usted esa, no, sí, y usted no nos dice ahí cuándo las podemos ir subiendo. Y el bueno, semáforo, espera. profe, del actual. A ver Sí, sí, cómo sí, vamos sí, ahí. sí. Déjeme, yo organizo eso de aquí a mañana, pues ya con este cuento de que el lunes no, hasta el momento es el lunes, pero no sé si puede ser el sábado, bueno, no sé, que me hacen la cirugía. Bueno, la siguiente competencia arranca en, en mayo, a finales de mayo. Entonces voy a compartir la guía, que inclusive es la guía, creo que es la guía 3. Ya la voy a buscar. Voy a buscar la guía y de una vez les voy contando qué tienen que hacer. Espérese, ¿dónde está esto? Es la guía 3. Ya se las comparto al WhatsApp y les muestro qué actividades son. Vamos a dar esta. Hablamos acá. Me acabo de compartir la guía y vamos a mirar las competencias que tienen que ver con dicha guía. Actividades, perdón. Te voy a compartirles aquí el recurso. Listo, esta es la guía. ¿Están viendo? Sí, Sí, señor. señor. Sí, Entonces, señor. la competencia se llama seleccionar candidatos de acuerdo con procedimientos técnicos y normativas. ¿Listo? Y buscamos las actividades. Son estas, ustedes ven en la guía, es un foro. Podría, pero entonces, abrirles el foro desde cuándo. Bueno, vamos a buscar las actividades. Hay un foro, pero todavía no lo voy a abrir.
pues porque tenemos tiempo para para desarrollarlo. Entonces, todavía no lo voy a abrir. Hay una wiki. ¿Saben qué es una wiki? No, no, señor. No, profe. Digamos que es un recurso que se utiliza, una herramienta, para que en la misma plataforma se haga trabajo colaborativo, ¿no? O sea, cada uno sube, cada miembro del grupo, que como ustedes lo ven, dice grupo es de 3 personas. Así dice la guía. Vayan subiendo, construyendo un contenido en ese espacio y yo voy monitoreando, voy revisando que cada uno de ustedes vaya aportando a ese documento, a ese contenido que se construye y que lo construyen los aprendices de cada grupo. Pero por aquí hay una, esta sí la pueden hacer. Plan de actividades del proceso de preselección. Léanla a ver si están en capacidad de hacerlo. Presentación sobre, esta sí la pueden hacer, míralo. Presentación sobre fuentes de reclutamiento. ¿Listo? Es decir, recuerda que por allá veíamos cuáles son los pasos para el proceso de seleccionar personas, seleccionar candidatos, seleccionar personal. Dentro de esos pasos están las fuentes de reclutamiento, o sea, pues, de dónde yo voy a obtener eh, esos candidatos para seleccionarlos e involucrarlos o contratarlos, digámoslo así. Teniendo en cuenta que el sector público se comporta de una manera y el sector privado de otra para seleccionar personas, ¿cierto? Eso ustedes lo saben también con certeza de que el sector público es una cosa y el privado es otra en cuanto a seleccionar candidatos o ocupar puestos se refiere. Pero esto simplemente ustedes digitan en Google fuentes de reclutamiento definidas, fuentes de reclutamiento. Listo. Entonces ahí están las fuentes de reclutamiento, que hay internas y hay externas, cuando hay concurso cerrado, concurso abierto. Otra evidencia puede ser de realizar hojas de vida, pero no sé. Esta pueden hacerla también. Flujograma del proceso de reclutamiento en la organización. ¿Sabe qué es un flujograma? ¿Sí saben qué es un flujograma? Hola. No, señor. Un flujograma es un gráfico que va indicando los pasos de cualquier proceso que tenga que ver con un tema. Miremos uno de estos. Esto es un flujograma. Por ejemplo, profe, digamos, en el caso de seguridad no en el trabajo, sería como los pasos o la documentación que se requiere, por ejemplo, en el momento del reporte de un accidente, más o menos, algo Correcto, así. ese es un flujograma. Y llevará un gráfico, un proceso. Por ejemplo, el proceso que se hace cuando, lo que usted está diciendo, para reportar un accidente de trabajo, es un flujograma. Yo puedo llevarlo a un flujograma. Aquí les muestro uno que tiene que ver con la tarea. Dice, ejemplo, diagrama de flujo de recursos humanos. Convocatoria para puesto de gerente de sucursal bancaria. Es para un puesto en particular, ¿listo? Entonces, puede ser interna, mixta o externa. ¿Qué significa esto? Que pueden participar personas dentro de la empresa o de ambas o de fuera. Puedo hacerlo externo si busco el gerente por fuera, ¿listo? Interna si busco el gerente por dentro. Y mixta si utilizo ambas fuentes. Estas son las fuentes de que hablaba ya por una tarea que les mencioné. Entonces, se reciben las hojas de vida, análisis de hojas de vida,
llamada primera entrevista, cumple con características. Entonces, análisis de hojas de vida, primera entrevista, cumple o no cumple. Si no cumple, rechazado. Si cumple, sigue el proceso. ¿Sí me entiende? Eso es usted un flujograma. Y esta es la tarea, mejor dicho, para un puesto en específico, ¿no? Para buscar un gerente de sucursal bancaria, por ejemplo. Y ese es un flujograma. Por ejemplo, reviso si cumple con características subsolicitadas. Digamos, siempre hay un perfil ocupacional, ¿no? Entonces, lo que hace quien revisa tanto los datos de vida como la entrevista es si cumple con ese perfil o no. Entonces, si no cumple, se rechaza. Y si cumple, sigue en el proceso. Se aplica test de capacidades. Si pasa, continúa. Si no, se rechaza. Aplica test psicológico. Es decir, estas son las diferentes pruebas o etapas que se surten para escoger a una persona. ¿Listo? Bien. Sí, sí, no, 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 no. El tipo puede llegar aquí antes de capacidades y lo pasó, pero es posible que el test psicológico no lo pase, entonces se rechaza. Si lo pasa, sigue. ¿Hasta cuando Hasta cuando se continúa. Entonces, decisión final, selección. Entonces, exposición candidato. Entonces, por ejemplo, que al test psicológico pasaron 5 personas. Listo. Entonces, los candidatos finales encargado de solicitud. Listo. Entonces, hay una persona que dice, bueno, hay 5. De los 5 se escoge uno. ¿Listo? Entonces, pasa. Si no, digamos, de estos 5, hay algunos que no pasarán, ¿sí? ¿Listo? Entonces, si no pasa, se va para afuera. Otro continuará, ¿listo? Entonces, los que pasen o el que pase, pasa a solicitud de documentación. Entonces, aquí continúa, ¿listo? Entonces, solicitud de documentación para posterior contratación. Se le da la documentación, verifica los documentos. Y si los documentos, al verificarlo, resulta que hay falsedad, como ustedes han escuchado que pasa en el sector oficial, que hay títulos falsos, pues, si se verifica que los títulos son falsos, entonces el tipo se rechaza. Si el tipo cumple con la legalidad respecto a la documentación que ha suministrado desde lo legal, entonces le dice que sí. Por ejemplo, que se revisaron sus antecedentes disciplinarios y el tipo resulta que por allá está inhabilitado o cometió, digamos, lo que les comentaba la instructora de emprendimiento ahorita, que si usted tiene denuncias o demandas por alimentos, usted tiene problemas con el sector oficial, ¿cierto? Por ejemplo, para que a mí me contraten, a nosotros los instructores que comparten con ustedes, los contratistas, a nosotros nos exigen una certificación de que nosotros no tenemos esos problemas. Porque si yo tengo denuncias por, por no cumplir con mis obligaciones alimentarias con un hijo, a mí no me puede, a decir, a mí me rechaza. Porque la norma dice así. Lo legal dice que no se aceptan personas que tengan ese tipo de situaciones. ¿Listo? Pues a grandes rasgos, este es un flujograma. ¿Ve? ¿Lo entendimos? Sí, señor. Entonces, esa tarea la pueden hacer de una vez, pero la guardan. Todavía no la van a subir. Esa tarea la pueden hacer ya. Este es un ejemplo, ¿ve? De cómo se hace un flujograma o de lo que es un flujograma. ¿Listo? Por ejemplo, aquí decía, por ejemplo, eso ya la pueden hacer, donde dicen que este sí es más mecánico, este yo se los explico en su momento, pero esta donde dice que, ¿dónde está? Fuentes de reclutamiento, entonces vamos a buscarla.
Entonces, por ejemplo, miremos imágenes. Las fuentes de reclutamiento, que hay unas. Que se hizo el cuadrito. Aquí están las fuentes, pero tiene que hacer una presentación, ¿listo? Entonces vamos a buscarla así. Ustedes le dicen una presentación que tenga que ver con el reclutamiento. Pues aquí encontramos una. Miren, el reclutamiento puede ser interno o externo. Esta es una presentación. ¿Qué es lo que le están pidiendo? Recuerdan que en la flujograma estaba esa partecita. Reclutamiento. Puede ser interno o externo. ¿O qué? ¿Cuál estaba aquí en la mitad? Lo que me pusieron cuidado. ¿Nadie puso cuidado? Mixto, creo, mixto. Exactamente, aquí debe haber mixto. Anuncios, prensa escrita, revistas especializadas, esas son las fuentes a las cuales yo acudo para convocar personas. Prensa escrita, revistas especializadas, radio, internet, redes sociales, se publican por diarios. Bueno, recomendaciones. Esto también es una fuente de recomendaciones, ¿cierto? Sobre todo en la política, dice que se utiliza eso en la editorial oficial. Consulta directa, círculos profesionales o trabajadores, por ejemplo, asociaciones de determinados profesionales también se pueden utilizar como fuentes de reclutamiento. Los bases de datos, Departamento de Recursos Humanos, solicitudes espontáneas, bases de datos, por ejemplo. eh, la Agencia Pública de Empleos del SENA, a donde ustedes deben inscribirse. Instituciones de educación superior, también las universidades, las escuelas técnicas. El SENA es una fuente de reclutamiento, centros de formación técnica, academias, institutos. De educación superior, prácticas profesionales. Prácticas cuando las personas quieren hacer pasantía, por ejemplo. Recién egresadas, desventaja. Bueno, aquí pues hay una desventaja, ¿no? Que es que no tienen experiencia. No han tenido experiencia. Las agencias de empleo. ¿Sí? Esta es la otra tarea que se le está pidiendo. Fíjense. Agencias, personal altamente calificado, paciente, pues son las ventajas y desventajas a veces se presentan se señalan en esas presentaciones con respecto a, en esas agencias, pues usted encuentra cualquier persona con determinado perfil, que son altamente calificados, claro, que nos facilite el proceso de selección, sí, claro, nos evita trabajo. En la competencia, o sea, en las empresas se compiten conmigo. Ustedes no han hablado de la manera como se saquean los gerentes de las empresas de unas hacia otras. Eso sucede, ¿sí? Cuando hablo de la competencia, una persona que es eficiente, es eficaz y la necesito para mi empresa, pero yo la jalo esa empresa. ¿Ve? Lo que pasa con algunos futbolistas, ¿cierto? Que ustedes escuchan que lo jalan de un equipo para otro y pagan hasta las sanciones, la indemnización que haya lugar y la jalan para otro equipo. Eso es eso. Los portales de empleo, bueno, aquí están los ejemplos de cómo se publicita se recluta o se hace el aviso para convocar candidatos que apliquen para un puesto de determinado nombre, ¿no? Gerente de venta y marketing. Empresa del sector audiovisual necesita perfil del expuesto, resumen de funciones. ¿Listo? Interesados en enviar hojas de vida al email. Ese es un ejemplo de un aviso convocando a que se presenten candidatos
para cubrir una vacante, en este caso gerente de ventas y marketing. ¿Listo? En internet ustedes consiguen todo ese tipo de recursos. Entonces ya tenemos dos tareas, que la presentación sobre fuentes de reclutamiento y el flujograma. ¿Ve? Si quieren adelantar, entonces vamos a mirar esta, a ver si conseguimos información. Y aquí encuentro una empresa que es el proceso de selección, aquí hay material, mire, de estas fuentes. Miremos este. Este es un Prezi. Introducción a procesos de preselección, definición de preselección, importancia, el objetivo, las políticas, normativas aplicadas. No olviden que un plan, ¿qué es? ¿Qué es un plan? Y aquí pueden encontrar la información. ¿Qué es un plan? A ver. Hola. Es algo que se está por Profe, hacer, profe. un plan es donde se determinan tareas y se ejecutan, o se dan tareas. Correcto. Entonces, es como organizar qué actividades voy a desarrollar en ese proceso de preselección. ¿Listo? Son los pasos, y creo que eso está en otra actividad que hay por ahí en estructuración de perfiles. Por ahí aparece algo parecido. ¿Ve? Entonces es como los pasos que yo requiero para llegar, para cubrir en el proceso de selección. Hay algunos que los manifiestan en un gráfico GAN, pero aquí no me deja ver. En un gráfico GAN. Ahí lo se alcanza a ver detrás de, no me deja verlo, me limita el hecho de poder verlo. Pero vamos a ver si vemos otro. Miremos este. No, esta es otra cosa. Entonces, ustedes pueden hacer esas actividades. Aquí hay otro material. Vamos a mirar a ver este que dice. ¿Cómo se hace un plan de selección de personal para empresas? Aquí también encuentran información. ¿Listo? Entonces, pueden ir adelantando mientras comienza, porque esta competencia todavía no comienza. Pero si quieren ir adelantando eso, ya tienen 3 tareas que pueden adelantar. Que es este plan, la presentación, presentaciones son diapositivas o un precio u otro tipo de presentación, ¿no? ¿Yo? Sobre fuentes de reclutamiento la pueden hacer. Esta no, esta todavía no la aborden, que yo se las explico en su momento. Y esta, el flujograma. De las 6 pueden hacer 3. Ir adelantando 3. ¿Listo? No se las abro todavía porque es que cuando ustedes entreguen yo tengo que estar calificando, ¿listo? Y les cuento, a mí me revisan cuánto me demoro yo calificando algo que ustedes entreguen. ¿Listo? Yo no puedo pasar de 3 días,
Si usted me entrega, yo no puedo pasar 3 días sin haber calificado. ¿Ve? Pero yo entro a calificar todos los días. ¿Listo? Entonces, por eso no les habilito las actividades todavía. ¿De acuerdo? Listo, De acuerdo, profe, profe. una pregunta. ¿Listo? ¿Sí? ¿Cuándo es la operación suya? Pues sí, hoy me la programaron, hasta hoy me la programaron para el lunes. Hasta ahora es el lunes. Puede ser después o inclusive puede ser antes, ¿no? Antes será el sábado, el domingo, eso están operando cualquier día. Entonces, yo no creo que sea antes del lunes, pero hoy es el lunes, ¿listo? Ah, bueno, listo, profe. Está No, si no era porque, pues, igual a mí, pues, para mí me faltan 2 trabajos, ¿no? Solamente de lo Si pueden que, subirlos de aquí del, al domingo, yo estoy calificando todos estos días. esa es la idea. Entonces, poderlo subir antes de Sí, que, señor. así como usted dice, poderlo subir De que antes yo para me que lo los pueda sé. calificar y no Ajá. queden ahí y de pronto le Sí, haga problema a usted, pues, digámoslo así, sí, con la ellos a plataforma. nosotros nos hacen seguimiento a la manera como nosotros atendemos la plataforma. Eso se los comento a ustedes. ¿Ve? Y nos califican, nos dan un puntaje de los errores que cometamos. Bueno, todo ese cuento. ¿Listo? Entonces, si me cambian la fecha, hasta ahora es el lunes, ¿listo? Si me cambian la fecha, pues yo se los comunico y les comento. ¿Listo? Para que no, en ese sentido, pues nos vemos el martes, o sería el lunes o martes, el martes, si es que me corren la fecha de la cirugía, ¿listo? Pero yo les aviso, Listo, profe. Listo, profe. Muchas ¿listo? gracias. Feliz noche. Dios lo bendiga. Bueno, lo mismo, muchachos. Bueno, gracias. Gracias por haber estado en el taller. Ah, no, a ustedes, profe. Una consulta para todos que me puede responder. De las actividades que tenemos, solamente tenemos pendiente el video de inglés.